comienzo con el tema 8. El programa dice segunda constelación. La crítica mesiánica como negatividad, aunque acá también dice de la negatividad, veremos. Y el tema del parágrafo 8 es el pueblo, el actor colectivo mesiánico de la ruptura, liderazgo como servicio y el rey. Este tema está en parte tratado en las 20 tesis, pero no muy claro. He indicado al comienzo del curso que las 20 tesis se divide en dos partes. Las primeras 10 tesis es el orden dado, la constelación 1. Y de la 11 a la 20 era en realidad la segunda parte. Pero esa segunda parte se divide en dos. Y ahora serían dos distintas constelaciones. De tal manera que ya la tesis 10 estoy leyendo el índice de los ejemplos. La tesis 11, que es la de hoy, el pueblo, sin embargo, tenía otro sentido del que le voy a dar ahora. Y va a ser el sentido que le voy a dar ahora, el tomo 3 definitivo de la política, que empezaré a dejar en la página para que ustedes puedan irlo leyendo más extensamente. El tomo 3 va a tener dos partes. Primero la segunda constelación y segundo la tercera constelación, que no había pensado en los años 2006 que escribí este librito, ni tampoco en el 2007 el segundo tomo de la política. Quiere decir que ha habido como un avance. La segunda constelación, ¿de qué se trata? Se trata de que hemos en primer lugar expuesto un orden político en general, sin contradicciones internas y mostrando cuáles son los elementos mínimos de todo orden político. Entonces, siempre lo represento con un círculo, uno, y ahí podríamos considerar distintos niveles, dijimos, A, B, C. La praxis política de un orden vigente desde su origen, las instituciones de tres tipos, material, de formal o de consenso y de factibilidad, y los principios políticos. Y ahí entonces hay toda una problemática. Ahora comenzamos la segunda constelación y después vamos a hablar de una tercera constelación. La segunda constelación es el momento crítico. Si lo dado es lo positivo, le llama así Horkheimer, en la escuela de Frankfurt, el orden dado es lo positivamente dado. Pero eso se fetichiza, eso se cierra sobre sí, eso comienza a producir una cierta dominación. Lo produce inevitablemente siempre, pero al final de un orden ya no se hace insoportable. Estos días en nuestros celulares vemos la movilización en Ecuador.
Es muy interesante cómo los indígenas suben a Quito. Si fuera en Bolivia, bajan a La Paz. Hay que ver dónde se sitúan en las montañas los indígenas y las capitales. Pero era realmente emocionante ver a miles de indígenas con sus palos avanzando sobre Quito. Esa es la constelación 3. El señor León Lenín Moreno, traicionando a su padre que le puso ese nombre, Lenín. Justamente Lenín habla del Estado y la revolución en un librito. Y en ese libro, que lo hace antes de la Revolución de Octubre, y siempre insisto, interrumpe de escribirlo para hacer la revolución. Interesante. Y la revolución es la constelación 2. Y él está escribiendo ese libro, El Estado zarista, cuasi burgués, no demasiado, cuya capital zarista estaba le llamaban San Petersburgo, que después se va a llamar Leningrado, y hoy vuelve a llamarse San Petersburgo, junto al Báltico, y no es Moscú. Fue San Petersburgo que se levantaron definitivamente los obreros y los militares contra el zarismo, y entonces pasamos a la segunda constelación de Lenin. Va a faltar todavía la tercera, y les he insistido que es muy interesante de leer los trabajos de Lenin en septiembre del 17, que habla de un sistema dado que se está derrumbando, pero todavía existe. En octubre, que es la revolución, la segunda constelación, y ahí nomás en noviembre le dice a los obreros, pero cuidado, ahora hay que cuidar al Estado, porque el Estado son ustedes. Y entonces dice explícitamente, hay que crear un nuevo tipo de Estado. Eso es la etapa 3, constelación 3, temas que vienen. Pero ahora nos situamos en la segunda constelación. Es lo que a las izquierdas siempre le agrada de detenerse, porque es el momento crítico, es el momento revolucionario, y aún diría yo, es como el momento anarquista. El mismo Levinas, que no es nada anarquista, diríamos así, sin embargo, llama al momento anarquista esa crítica al sistema dado. Y también es un momento escéptico, porque me vuelvo escéptico, porque critico la verdad del sistema como la no verdad. Adorno habla de la no verdad, de la no legitimidad, de muchos no. Quiere decir que la segunda constelación es negativa con respecto a una primera constelación que es positiva. Y la izquierda, en general, se queda un poco siempre en la pura crítica. Yo mismo, pues, digo, es una política de la liberación. Y liberación es liberarse del estado dado. Puede decir que uno se queda ahí. Pero una cosa, primero, no se entiende lo que se niega si no se entiende de qué se trata lo que se niega. Por eso que la segunda constelación exige haber descrito con mucho detenimiento en qué consiste un orden político. Y yo le dedico el tomito de 500 páginas a aquello que va a ser criticado. Porque hay mucha gente que critica,
pero no sabe qué. Y hay que trabajar el tema para después entonces darse cuenta qué es lo que se niega. Pero a su vez, que se niega con responsabilidad. No hacer la revolución por la revolución y después el diluvio, sino que después hay que construir un nuevo sistema. Por lo tanto, hay que destruir lo menos posible para que haya más sobre lo que se pueda construir del nuevo sistema que es la constelación 3. Entonces, este es el momento negativo, crítico, transformador. La palabra no lo tomo porque sea actual. La cuarta transformación. Si leen este librito, yo distingo entre reforma, transformación y revolución. Ni me imaginaba que algún día, 14 años después que escribí el libro, se habla de una cuarta transformación. Entonces, en realidad, y repito, el reformista quiere cambiar algo, pero para que las cosas no se vengan abajo del todo. Cambia algo para que en el fondo siga lo mismo. El revolucionario, en cambio, esto es una posibilidad. El revolucionario es el que cambia las estructuras mismas del sistema. Pero no siempre es posible, sino que a veces es posible cambiar parte, pero no ser reformista, porque el reformista cambia algo para que en el fondo las cosas queden igual, mientras que el transformador cambia algo, pero en una actitud que toma la reforma como un pasaje a una posterior profundización, de tal manera que la reforma y la transformación no son lo mismo. La reforma cambia algo para que en el fondo nada cambie. Se cambian las cosas de dos maneras: parcialmente y postergando a veces a largo plazo una transformación mayor, o en un momento oportuno se hace una revolución. Y en el siglo XX se pensó mucho en la revolución, por la revolución mexicana, pero después por la revolución soviética y todas las que siguieron. Eran transformaciones de profundidad e instantánea. Y de un día para otro empezaba un nuevo sistema. Lo que pasa que, según hemos visto, no siempre se logró una transformación subjetiva en profundidad. Y como yo siempre repito, en el 89 se cayó la gran revolución soviética del socialismo real. No hay que olvidarse de lo real. Lo otro sería el socialismo ideal, pero habrá que ver si hay un socialismo ideal. Y no estoy en contra del socialismo, pero estoy por subsumirlo en algo más profundo, que no sé siquiera si valga la pena de conservar el nombre, pero esas son discusiones posteriores. Entonces, hay que ver si algo es transformable y Veränderung en alemán es transformar, y la revolución es una transformación instantánea. Yo estoy ahora más bien hablando de una transformación a mediano
o a largo plazo que me va a permitir ir descubriendo horizontes nuevos, y sobre todo para México. Hay una cierta izquierda que dice todo lo que está pasando en México es un reformismo, es a lo más una socialdemocracia a lo Bernstein. Bueno, Bernstein está ya en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, hay que repensar ese tema. No es socialdemócrata lo que está pasando, pero tampoco es una revolución en profundidad. Hay ciertas cosas que por ahora no se tocan. Y es posible que no se puedan tocar, porque no habría siquiera quien fuera capaz de realizarlo. Hugo Chávez, a propuesta de un profesor de la UAM, Xochimilco, habló del socialismo del siglo XXI. Entonces dijo, no es el socialismo real, no me lo achaquen, se defendió. Vamos a hacer un nuevo socialismo. Pero al usar la palabra socialismo, de todas maneras dijeron, usted es comunista como los del antiguo sistema realista soviético. Es decir, aunque le puso el siglo XXI para librarse de la crítica, le fue peor, porque sin hacer la reforma, porque no podía ni sabía cómo, le puso un nombre que lo hizo objeto de la crítica de algo que todavía no había hecho. Entonces en la política mejor no poner nombre a las cosas que uno va a hacer. Evo Morales no dice vamos a hacer un socialismo del siglo XXI. Dice vamos a cambiar la situación de Bolivia. Y está haciendo una transformación a fondo, pero no socialista todavía. Y quizás haga algo más que el socialismo. ¿En qué sentido? Que el socialismo real, y aún el no real, pensaba en el cambio de las estructuras objetivas, pero no sabía cómo hacer el cambio de las estructuras subjetivas o culturales. De tal manera que, como he repetido, en el 89, se cayó como un castillo de naipes el socialismo real, y después de 70 años los rusos eran más consumistas que los europeos del oeste y les interesaba consumir los mismos bienes de la sociedad capitalista. Quiere decir que no había habido una mera transformación subjetiva. Entonces, hacer un cambio subjetivo, cultural, contra la modernidad, es otro tema, pero hay que tocarlo, pues dura tiempo y no se hace en un instante. Entonces no vaya a ser que nos enfrentemos en el siglo XX con grandes transformaciones que al principio parecerán reformistas, pero habrá que tener el ojo bien puesto sobre el objetivo, formar teóricamente a la gente, y por eso necesitamos una nueva teoría política para ir profundizando los cambios y pasando de una reforma a una transformación, y una transformación más profunda hasta llegar realmente a un cambio, pero que quizás ya no sea revolucionario, sino que sea más que revolucionario. Y esto nos pone en situación, porque según nuestra pequeña Greta, la gran luchadora por el problema ecológico, pues tengo ganas de escribir una carta a Greta, porque ella habla de que el fundamento, el punto de partida del desastre ecológico es que los políticos no aceptan la propuesta de la ciencia. Greta todavía cree mucho en la ciencia, pero también puede que la ciencia
sea antiecológica. Y entonces habrá que decir, estoy contigo, pero ¿no será que la causa de la destrucción ecológica es más profunda? Y eso exige una revolución, pero no hay que anunciarla demasiado pronto. Lo explicaré, y sobre todo cuando escriba la carta a Greta, pues la explicaré en clases y todavía no he terminado el semestre y espero escribirla antes de que termine el semestre. Porque el fondo, me anticipo, no me resigna, no da la solución del asunto. El fondo del asunto no es la tecnología, ni siquiera, y no el respeto a la ciencia, porque hay ciencia ecológica. El fondo de la cultura es la lógica del capital. Y al decir eso, estoy diciendo algo sumamente profundo, peligroso, y que está absolutamente en el poder en todos los países. Y levantarse contra ese monstruo, la Greta misma no puede hacerlo porque ni lo vislumbra. Interesante, porque casi todos los verdes critican los efectos secundarios, sobre todo de la tecnología, pero no saben que esta tecnología es fruto de una concepción moderna de la existencia y sobre todo capitalista del mercado. Pero eso lo dejo para el futuro, para llegar a esa profundidad. Bien. ¿Quién, voy a decir ahora, quién es el actor de la segunda constelación? No va a ser el ciudadano individual, abstracto, liberal. Va a ser un pueblo. Y ahí me juego, porque la palabra pueblo es muy compleja y al mismo tiempo es ambigua y es desechada también por la izquierda, que a veces le llama populismo. Mucho cuidado. Entonces, de las primeras críticas que han hecho mi pensamiento, pero no de hoy, hace 40 años, era: usted ha dejado de lado la categoría clase y lucha de clase. No, yo no la dejo de lado, la clase y la lucha de clase. Lo que pasa que la clase es principalmente una categoría económica, pero en la política hay otra categoría fundamental, que es justamente pueblo, y es muy compleja, y algunos con su complejidad prefieren dejarla de lado. Entonces, justamente por eso, en mi librito Filosofías del Sur, Descolonización y Transmodernidad, tengo una tesis, un capítulo que se llama 5 tesis sobre el populismo, donde explico la diferencia entre pueblo y popular y populismo, porque hay populismo de derecha y no me refiero a ella. La Thatcher era una especie de populismo de derecha y el mismo Trump también es una especie de populismo de derecha. No tengo nada que ver con eso, sino que tenemos que perfilar un hombre, una categoría mucho más radical. Por ejemplo, cuando miramos el primer discurso de Castro en La Habana en el 1959, ya aún antes que eso, en el texto que se llama La historia me absolverá, en ese texto Fidel Castro da una definición de populismo. Y en Cuba, si ustedes hablan del tema, todos lo han tenido que estudiar en la escuela. Es un texto obligatorio. Y Castro, que explica ahí lo que es pueblo. Debo decir
que en ese discurso de La Habana, el 59, en la Plaza de la Revolución, cuando llegan los revolucionarios, él habla, y en la primera página usa 10 veces la palabra pueblo cubano, y nunca clase obrera. ¿Por qué será? Fidel Castro no habla casi nunca de clase obrera, habla del pueblo cubano. Y Lenin habla del pueblo, y Mao Zedong habla del pueblo, y Ho Chi Minh habla del pueblo. Porque el pueblo es una categoría política y las clases económicas. Y el pueblo, además, está compuesta por las clases, pero no solo el obrero, sino el campesino. Y Fidel Castro dice, pueblo, si de lucha se trata, es decir, no un concepto pasivo de pueblo, sino pueblo cuando éste entra en la constelación 2, esos indígenas que van llegando a Quito, esos no son, están trabajando el campo en sus montañas, ahora vienen con palos a tirar abajo al presidente Lenín Moreno, que ya huyó a Guayaquil. Y un comentarista en México dice, y la próxima va a huir al extranjero. Los indígenas están dispuestos a oponerse. Han tirado muchos presidentes en los últimos 30 años, los indígenas, así que saben lo que es esta constelación 2. Lo que pasa, critican, logran tomar el poder eventualmente, pierden de nuevo el poder y sigue la dominación y vuelve atrás el proceso y vuelve a avanzar. La historia es larga y no se logra el triunfo ni la liberación en un instante. Y entonces dice Castro, el pueblo, si de lucha se trata, son los 600.000 obreros sin trabajo. El obrero con trabajo es clase obrera, pero el obrero sin trabajo no es propiamente clase obrera, sino en potencia, pero no en acto, es ejército de reserva. Son los obreros que ganan su salario, son la mitad de los que están fuera del salario, 300.000. Son los campesinos, dicen, pero después también son los marginales en las ciudades, y dice, y son también las mujeres.